Hubo una noche a inicios de los años 90 en la que James Eugene Carrey, Jim Carrey, se estacionó en la cima de una colina en Hollywood, miró las luces de la ciudad que tanto lo rechazaba y con los ojos llenos de lágrimas, tomó una decisión extrema. Sacó una chequera vieja y se autoescribió un cheque por $10 millones por servicios prestados como actor. Lo fechó para el Día de Acción de Gracias de 1995 y lo guardó en su billetera como un decreto inquebrantable cuando en su cuenta bancaria no tenía ni para pagar la renta de su habitación. For show that Jim Carrey would be one of our greatest teachers. Okay. Obviously you knew somewhere inside yourself that you were destined to be famous, because I think it's really a marvelous thing, that visualization thing you did. Do you all read about this or hear this? That you used to go up on Mulholland Drive and park every night and visualize seeing yourself as... Yeah, I would visualize, This is when you were broke and poor. Right, having directors interested in me and people that I respected saying, I like your work or whatever that is. And I would visualize things coming to me that I wanted or whatever. This was in like 1987, 85? Yeah. And I had nothing at that time, so it was like, but it just made me feel better. It made me, at that time, all it really was for me was kind of making me feel better. I would drive home and think, well, I do have these things, and they're out there. I just don't have a hold of them yet, but they're out there. Okay, so you would get this from what, self-help books or whatever? Yeah, self-help section. Self-help section. They've renamed it the Jim Carrey wing. So didn't you write yourself a check? I heard that you did. Is that true? I wrote myself a check for $10 million for acting services rendered, and I gave myself 5 years, or 3 years maybe, and I dated it Thanksgiving 1995, and I put it in my wallet, and I kept it there, and it deteriorated and stuff, but then just before Thanksgiving 1995, I found out that I was going to make $10 million on, I think it was Dumb and Dumber. Maybe. Dumb and Dumber, yeah. So you visualize yourself like... Para el mundo, el acto era de un loco, pero para él, era el último recurso de una mente que ya sabía lo que era tocar el fondo de la miseria. Apenas unos años antes, a los 15 años de edad, la realidad de ese mismo hombre había sido un completo desastre. Su familia lo había perdido todo, terminando desahuciada y obligada a vivir apiñada dentro de una furgoneta Volkswagen prestada. A esa corta edad, Jim tuvo que abandonar la escuela para trabajar 8 horas diarias fregando inodoros y limpiando el hollín de una fábrica de textil para que sus padres pudieran comer. El cheque en la colina no era arrogancia, era la terquedad de un sobreviviente de los baños industriales de Canadá. Lo increíble es que en la fecha exacta que escribió en ese papel, Jim Carrey firmó su primer contrato por $10 millones reales por su papel en Tonto y Retonto. Pero la verdadera tragedia no fue el camino hacia la cima. Fue descubrir que cuando finalmente puso ese cheque original de papel arrugado dentro del ataúd de su padre como regalo de despedida, el éxito no pudo llenar el vacío del alma. Hoy, en Activa tu Mente al Despertar, entramos sin filtros al verdadero teatro del dolor de Jim Carrey y la historia de un hombre que usó la risa para no volverse loco, que sobrevivió a la humillación pública y que tuvo que destruir su propio ego para salvar su vida. Para entender la fortaleza de Jim, hay que mirar el fango de donde salió. Su infancia no fue humilde, fue desastrosa. Su padre, Percy Carrey, era un contable entregado, el héroe de la casa que un día, a los 51 años, fue despedido sin piedad. Ese día, la estructura familiar se pulverizó. Terminaron viviendo en una furgoneta, acampando en los patios de sus familiares porque no tenían un solo dólar para la renta. Imagina a un adolescente que regresa a su casa flotante a las 4 de la mañana con las manos quemadas por los químicos de limpieza, habiendo pasado la noche fregando inodoros industriales. Pero el verdadero peso no era el trabajo físico, era su madre. Kathleen Carrey sufría de una hipocondria severa y una depresión que la mantenía postrada en cama.
asegurando constantemente que se estaba muriendo. El ambiente en ese remolque apestaba a enfermedad, miedo y escasez. Fue allí donde Jim descubrió su don, que en realidad fue una maldición de supervivencia. Empezó a rebotar contra las paredes, a deformar su rostro frente a la cama de su madre, a hacer ruidos grotescos e imitaciones imposibles. No buscaba el aplauso del público, buscaba desesperadamente mantener a su madre viva. Necesitaba que ella sonriera para saber que seguía respirando, para alejarla del fantasma del suicidio. La comedia de Jim Carrey no nació del talento ni de las ganas de ser famoso. Nació del trauma, del pánico absoluto a la pérdida y de la necesidad desesperada de anestesiar el sufrimiento de su hogar. Aprendió a usar su rostro como un lienzo para el dolor ajeno, mientras su propia identidad se iba desvaneciendo en la oscuridad. En 1994, el cáncer de pulmón apagó la vida de su padre. Fue exactamente en el mismo año en que el mundo entero se rindió ante Jim por películas como La Máscara. En el funeral frente al féretro abierto, Jim se acercó en absoluto silencio. Sacó de su billetera el cheque arrugado por $10 millones que había guardado durante años en la miseria y lo deslizó suavemente en el bolsillo del saco de su padre. Fue un pacto de amor. Lo logramos, papá. Ya no tenemos hambre. Pero poco después de enterrar a su padre con ese papel, la mente de Jim experimentó la paradoja más cruel del éxito. Se convirtió en el primer actor en la historia en cobrar $20 millones por una sola película. Las taquillas explotaban y el mundo entero coreaba su nombre. El niño de los baños públicos ahora era el rey de Hollywood. Pero cuando regresaba a la soledad de su mansión y se apagaban las luces, el silencio se volvía insoportable. Encontró los bolsillos llenos, pero el asiento del espectador principal estaba vacío. Su padre ya no estaba para verlo. La presión de ser el hombre más feliz de la tierra, las 24 horas del día, se transformó en una tortura. Una depresión clínica devastadora lo arrastró al fondo del abismo, dependiendo del Prozac solo para poder ponerse en pie cada mañana. Él mismo confesó que la pastilla calmaba el dolor por un momento, pero borraba los matices de la vida, dejándolo flotando en un vacío gris. El personaje elástico y alegre que había creado para salvar a su madre del dolor, ahora se estaba devorando vivo al ser humano real. Pero la vida no se conformó con vaciarlo por dentro. Le tenía reservado el golpe más desgarrador, turbio e injusto que un ser humano puede soportar bajo el ojo público. En el año 2015, su exnovia, Catriona White, se deprimió profundamente y se quitó la vida en su departamento, dejando una nota de despedida que desató una tormenta de humillación pública sin precedentes. Lo que para Jim era un luto íntimo y devastador, para los medios de comunicación y los tribunales se convirtió en un circo de linchamiento global. La familia de la joven y sus abogados entablaron una demanda multimillonaria contra el actor, acusándolo formalmente de homicidio negligente. Lo señalaron ante el planeta entero como culpable de su muerte, acusándolo de usar un nombre falso para comprarle las sustancias letales y ventilando supuestos mensajes íntimos para retratarlo como un monstruo manipulador. Imagina el peso de esa cruz. El hombre que había dedicado cada segundo de su existencia a arrancar risas para tapar el dolor, ahora era linchado públicamente. Vivió la traición de una industria que le dio la espalda de inmediato y el morbo de una audiencia que consumía su desgracia. Destrozado, Jim Carrey tomó una decisión radical. Desapareció de Hollywood. Se encerró entre las paredes de su casa, apagó los teléfonos y se alejó de los reflectores. Se volcó por completo al arte, pasando noches enteras arrojando pintura con rabia sobre lienzos gigantescos, usando los pinceles no como un pasatiempo, sino como el último respirador artificial para no perder la cordura en medio de la injusticia y el luto absoluto.
Fue en el aislamiento de ese exilio forzado donde Jim Carrey experimentó su verdadero despertar. No buscó venganza contra quienes lo arrastraron por los tribunales, ni gastó su energía en limpiar su nombre ante una prensa hipócrita. Entendió que la única salida del laberinto del sufrimiento era una renuncia absoluta a su propio ego. Decidió dejar de pelear por sostener al personaje que el mundo conocía. Dejó los medicamentos, abrazó el silencio y se sumergió en una profunda reconstrucción espiritual. Se dio cuenta de que Jim Carrey era solo una máscara que había llevado toda su vida para protegerse del miedo, y que era momento de dejarla ir para permitir que el ser humano real pudiera respirar en paz. Hoy, James Carrey ya no busca encajar en los moldes de la fama. Pasa sus días pintando, esculpiendo y compartiendo su fortuna con causas humanas en total discreción. Ya no necesita que nadie se ría para sentirse a salvo. Su resiliencia no consistió en volverse más fuerte o más rico, sino en volverse más ligero, en vaciarse de las expectativas del resto y aceptar sus cicatrices con dignidad inquebrantable. A menudo, cuando se para frente a una audiencia, comparte una verdad cruda que desarma a cualquiera. Ojalá todos pudieran volverse ricos y famosos y tener todo lo que siempre soñaron, para que finalmente se den cuenta de que esa no es la respuesta. Si hoy te encuentras escuchando esto y sientes que llevas una máscara pesadísima para ocultar tus dolores ante los demás, o si estás viviendo una situación donde la injusticia y el juicio de otros te tienen encerrado en la oscuridad, detente un segundo y mírate en el espejo de esta historia. El dolor es inevitable. La tragedia puede golpear tu puerta sin avisar, pero tu historia no termina en el fango de la humillación. Tu mente, tu espíritu, tienen el poder de soltar el pasado, de renunciar a lo que te destruye y empezar a pintar un lienzo completamente nuevo desde la paz. No te rindas ante la tormenta. Es momento de despertar. Nos vemos en el próximo capítulo.